El Peñón de Raíces, en el municipio de Castrillón, fue el emplazamiento de la fortaleza medieval más insigne de Asturias, el Castillo de Gauzón. Más allá de leyenda, lo que existía era una certeza histórica ya desde antiguo, prácticamente desde la decadencia del castillo en el siglo XV y a partir del XVI, pues los historiadores y eruditos, tanto regionales como nacionales, tienden a buscar la ubicación de la fortificación del castillo de Gauzón, dado que era una de las más destacadas en la cronística medieval, quizá la más representativa del Reino de Asturias, y por tanto pues tiene mucho interés en localizar los vestigios. Y en general todos ellos, desde la etapa de Ambrosio de Morales o Tirso de Avilés, lo localizan en un cerro o peña cercana a Avilés, ¿no?, en la que se conservan, según ellos, cimientos de fortificación. Cuando hablas de un castillo tiendes a imaginarte pues, un recinto amurallado muy potente rodeando una serie de estructuras, la torre de homenaje central, etc. Las fortificaciones altomedievales son quizá más complejas, más variadas en cuanto a formas arquitectónicas y también en cuanto a la distribución jerárquica de los espacios y desde luego incluso más interesantes para conocer, porque son etapas, como decíamos anteriormente, muy oscuras. La ría de Avilés poco tenía que ver con la actualidad, ¿no? El proceso antrópico e industrial es del siglo XX y todavía, bueno, pues en la tradición oral los paisanos recuerdan que con las pleamares el río Raíces inundaba, ¿no? El agua remontaba una zona que no dejaba de ser una zona de marismas, una zona de inundable y una zona pues virgen, ¿no?, desde el punto de vista de la naturaleza. Desde el punto de vista de la documentación escrita, que hasta el momento era la base en la que se apoyaban las teorías sobre el castillo, pues situaba la fundación del castillo de Gauzón a fines del siglo IX, en época de Alfonso III, y con una funcionalidad muy específica que era la defensa de la costa asturiana y fundamentalmente de la bocana de la ría de Avilés, frente a lo que en aquel momento era un gran peligro, que eran las acometidas vikingas y también, por supuesto, las acometidas musulmanas. Eso es lo que conocemos a través de la documentación escrita. En cambio, las dataciones de carbono 14 bueno, pues que salieron a partir de los carbones de la anterior campaña, pues han permitido adelantar esas fechas y situarnos en una etapa pues muy interesante y, como decíamos, muy oscura, que es fines del siglo VII, principios del VIII, es decir, incluso décadas antes de que aquí pues dé inicios o sepamos de la existencia de un reino fuerte. Y lo que se puede ir viendo hoy en día, tanto a partir de la excavación de emplazamientos como el Castillo de Gauzón u otros que hay en Asturias, como de la propia cultura material que se genera en esa época, es que asistimos, bueno, pues en esos siglos VI, VII, a la pervivencia de unos señores, ¿no? Cada territorio tenía sus familias de poderosos, en muchos casos eran herederos de las propias familias de magnates, de dominus en época romana, y estos señores locales son en definitiva pues el embrión que va a dar lugar después a los príncipes asturianos, ¿no?, a los reyes, entre comillas, de la monarquía asturiana. El levantar una muralla, que incluso a nuestros ojos, como comentábamos antes, puede parecer pobre, pues para un campesino de la época es tremendo, es decir, frente a sus construcciones mucho más efímeras, de adobe, de piedra muy vasta, con arcilla, techumbres vegetales, pues aquí pues, se encuentran, si los campesinos de la zona miran hacia arriba y se encuentran pues, una fortificación de murallas de mampuesto, pero bien careados, con empleo de la argamasa, del mortero romano, pues evidentemente con elementos mucho más potenciados, como puede ser la puerta monumental, y desde luego es una forma de demostrar, aquí está el rey, esto es un castillo regio, y desde luego el rey es el que manda en el territorio. Las excavaciones van revelando las estancias del castillo, entre las que aparecen restos de los modos de vida de sus pobladores, su indumentaria, su alimentación y hasta sus entretenimientos. Un castillo, desde luego, tiene áreas destinadas a diferentes clases o grupos sociales, ¿no? Pues tienes un espacio, en el caso del castillo de Gauzón, más militarizado, destinado a esa élite militar de caballeros, de tenientes o condes a cargo de la fortaleza. Tienes espacios de hábitat residencial muy marcados ya, incluso desde el punto de vista simbólico, como puede ser la torre señorial que flanquea la puerta de entrada, de la que conservamos pues, la base constructiva. Tienes espacios también residenciales ya externos a esa zona militarizada, de habitaciones con suelos de mortero romano, pues desde luego destinadas a la residencia de personajes privilegiados. Y por su parte tienes también zonas como pues, una plataforma inferior de momento muy desconocida en la que quizá puede haberse situado el espacio de poblado. Estamos hablando casi de los desechos de la ocupación, de los desechos de la vida cotidiana, porque era lo que abandonaban, ¿no?, con el uso diario. Pues la nómina de materiales es muy variada, principalmente salen fragmentos de cerámica,
que responde bueno, pues a todo el utillaje cerámico que tenían tanto en la cocina como el almacenamiento, ¿no? Después son muy abundantes también los restos óseos de fauna, la fauna de la que se alimentaban. Estamos ya realizando los primeros estudios faunísticos y bueno, pues nos hablan tanto de una ganadería, de vacas, de ovejas, como también bueno, pues de la práctica de la caza, ¿no? Y, por supuesto, hay que destacar el enclave marítimo del castillo a los pies de la ría de Avilés, y eso se deja notar muchísimo también en la propia alimentación de los habitantes del castillo, ¿no? Son muy numerosos los restos de malacofauna, es decir, restos de ostras, restos de almejas, de mejillones, de vígaros, incluso bueno, en esta campaña aparecen ya también restos de percebes. Tanto desde un punto de vista militar, incluso desde el punto de vista cinegético de la caza, pues nos aparecen puntas de flecha, puntas de lanza, y materiales metálicos también relacionados con las herramientas, pues cuchillos, sierras. Junto a este ejemplo de la vida cotidiana nos aparecen también pues, materiales en metal que nos hablan bueno, pues, de la presencia de los señores del castillo, ¿no? Elementos más suntuosos, estamos hablando por ejemplo de botones decorados, que nos hablan ya del proceso de la evolución de la indumentaria de la época medieval. Hay que imaginarse quizá a los soldados en una tarde de invierno, ¿no? O, pues, con el frío, pues, los restos de hoguera evidencian que aquí se encendían hogueras para calentarse o para cocinar, y por otra parte, pues, en un momento de aburrimiento, pues, dos soldados jugando a los dados, tirando un dado contra la muralla, y efectivamente el año pasado nos apareció un dado tallado en hueso, pues un dado pues, conserva o tiene la forma, la tipología actual, con la numeración marcada mediante puntos incisos. La cerámica medieval está bastante bien estudiada, sobre todo los tipos de decoraciones que tenían, ¿no? Si tenían ondas, si tenían rayas, peines cruzados, y todo eso pues, a nosotros también nos permite saber un poco en qué época estamos trabajando, ¿no? Cada zona del yacimiento que estamos excavando, la cerámica pues, es un indicador cronológico, ¿no? Si estamos en el momento del siglo X o estamos ya en momentos de abandono del castillo en los siglos XIV y XV. Mucho antes de ese ocaso, la fortaleza fue el lugar donde se forjó la emblemática Cruz de la Victoria. Es un hecho histórico corroborado porque el propio reverso de la Cruz de la Victoria, en la inscripción en la que se indica pues eso, la donación por parte de los reyes, la funcionalidad litúrgica y simbólica de la cruz, pues también indica, y fue hecha en el castillo de Gauzón, bueno, pues, llevado a nuestro cómputo cronológico en el año 908. Por tanto, es un hecho fehaciente. Otra cosa distinta es que aquí haya podido existir un taller de orfebrería, que también, pues, por una lectura quizá demasiado directa de esa inscripción, pues se tiende a pensar en ello. Hay que tener en cuenta que en ese momento, por una parte, la corte es ambulante, es decir, aunque la sede regia oficial sea Oviedo, desde el punto de vista documental, el rey no para de moverse, se mueve hacia zonas más alejadas como la zona castellana o leonesa, se mueve también hacia las fortificaciones del entorno, tanto el castillo de Gauzón como por ejemplo Tudela en Oviedo, y desde luego en esos movimientos, pues en un momento dado quizá el rey estaba residiendo en el castillo de Gauzón y consigo pues podía tener orfebres también ambulantes. Posiblemente escogen el castillo de Gauzón porque es uno de los lugares fortificados del Reino de Asturias por excelencia, quizás el castillo más poderoso, y pues un taller de artesanos ambulantes se refugian durante el tiempo que les llevará la elaboración entre los muros del castillo y bueno, pues con una serie de materiales que también pues, en cierta manera son reciclados, ¿no? Pues que la propia Cruz de la Victoria pues, alberga camafeos de época romana que son reintegrados en la joya prerrománica, ¿no? ¿Cómo desapareció una fortaleza de tanta entidad? Diferentes avatares históricos explican de qué manera Gauzón quedó enterrada con el paso de los siglos. La última documentación escrita que menciona a la fortificación, al menos con esa funcionalidad militar y aristocrática, se remite al primer tercio del siglo XIV. Es un momento en el que el castillo ya no es ese ente dominador de un territorio. Hay que tener en cuenta que en Edad Media o en Alta Edad Media el castillo es el centro de la Foz de Gozón, ¿no? que cubría prácticamente lo que hoy se conoce como comarca de Avilés. Esa funcionalidad en el siglo XIII empieza a ser sustituida por Avilés. El castillo pierde ese carácter geoestratégico, ya no hay ese peligro de acometidas marítimas,
y lo que hace Alfonso IX es donarlo a la Orden de Santiago. Se convierte en un espacio dedicado a encerrar ganado vacuno posiblemente, y con una casa, pues hay que imaginar como una cuadra o un espacio pues, para mantener a las vacas, ¿no? Es interesante poder relacionarlo con esa fase tardía del siglo XIV, bueno, ya desde mediados, en el que se producen una serie de guerras civiles que tienen pues mucha importancia en el suelo asturiano, guerras civiles como la que enfrenta Pedro I y Enrique Trastámara, guerras civiles como las que enfrentan luego al conde Alfonso Enríquez con los herederos de Enrique II, y guerras en las que, por ejemplo, Enrique III ordena desmantelar muchas de las fortificaciones asturianas. El castillo se convierte en cantera. En ambas fases, la fase esta de abandono y encerradero de ganado, son muy habituales en toda la península, en los castillos altomedievales. Y luego, por supuesto, esos usos de cantera, cuando hay población estrecha también. Sabemos de un gran saqueo acaecido a principios del siglo XIX, cuando los bienes del monasterio se empiezan a desamortizar, pues los colonos de Raíces Viejo, los antiguos colonos que mantenían las huertas y las tierras de los frailes, pues compran muchas de esas propiedades, compran los restos, los vestigios del monasterio, y empiezan a su vez a construir nuevas casas. ¿Y qué utilizan para esas nuevas casas? Bueno, pues se vienen aquí con el alcalde de barrio, don José Álvarez de la Campa, se vienen con los carros, y según la noticia del alcalde, pues sacan, bueno, quizá exagerada, unos 2000 carros de piedra, ¿no? Pero de todas formas indica que desde luego el número de carros de piedra sacados fue amplio. Ha tenido que llegar el siglo XXI para que el entusiasmo de los estudiosos y el apoyo de las instituciones saquen de nuevo el castillo a la luz. La recuperación patrimonial pues está prevista en una primera fase de 3 años, destinada a sacar a la luz las estructuras más significativas y consolidarlas. También a procurar una primera fase de musealización. La intención es incluso durante la marcha de las excavaciones arqueológicas permitir las visitas guiadas al yacimiento, de tal manera que se pueda ver no solo las estructuras sino los propios trabajos de recuperación. Y por otra parte, ese lado científico, que también se está llevando a cabo paralelamente, pues evidentemente es más largo. Es un yacimiento que tiene unos 14.000 metros cuadrados, por tanto muy grande, y por tanto también no se va a agotar la información que pueda extraerse en 3 años. En un futuro no muy lejano, podremos ver recreada la mítica fortificación del Peñón de Raíces junto a revelaciones que acrecentarán el conocimiento de nuestro pasado.